Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco. Unidad de Aprendizaje, Arte, Cultura y Sociedad, impartida por la profesora María Ramos Padilla. El tema es el barroco y la ilustración. Turno vespertino, grupo 1AB11, equipo 4, el cual está integrado por Hernández Silva, Fernanda Naí, Jason Nuño, Abril Montserrat, Jiménez García, Laura Estela y Jiménez Hernández, Gloria Regina. El barroco y la ilustración. Ubicación espacio-temporal. El barroco es un estilo artístico europeo desarrollado en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Nació en Italia y se extendió por toda Europa, desde España y Portugal, y también se extendió a las colonias americanas. El contexto histórico del barroco es el de una europea dominada políticamente por las monarquías absolutistas, con una sociedad estamental e intervenida por el Estado. En el plano religioso es un arte muy apegado al catolicismo en una Europa dividida entre católicos y protestantes. La ilustración tuvo lugar en Europa a mitad del siglo XVIII. Se consideraba que todo lo antiguo formaba parte de un mundo oscuro y decadente, y que las nuevas ideas eran luces que alumbraban al mundo. El siglo XVIII es el siglo de las luces. Sin duda, es el momento que marcó el cambio en el desarrollo de la ciencia geográfica. La ilustración en la Nueva España y de hecho en todos los lugares en que se manifestó estuvo marcada por la idea de la modernidad, por el deseo de transformación y también de progreso. Ahora, el sistema político estaba la monarquía absoluta y el despotismo ilustrado. Las monarquías absolutistas de Europa Occidental que gobernaron entre los siglos XVI y XVII fueron modelo de régimen donde el rey poseía todos los atributos de la soberanía. Él elaboraba las leyes, administraba la justicia, recaudaba impuestos, estos mediante funcionarios, y también mantenía un ejército permanente. Luis XIV, por ejemplo, él afirmó de el Estado soy yo. Esto también representó un avance en el aspecto político, ya que desarrolló la centralización y contribuyó a la unificación territorial de Inglaterra, Francia, España y Austria. Los ciudadanos partidarios de esta forma de gobierno, como el pensador político francés Bossuet, afirmaban que el poder era transmitido directamente por Dios y este era el único ante el cual el rey respondía de sus actos. El término despotismo ilustrado hace referencia a un modelo político en el cual durante la segunda mitad del siglo XVIII convergieron los principios del antiguo régimen, basado en la monarquía absoluta, con algunas ideas provenientes de la Ilustración, como la fe en la razón como motor de las sociedades. Este modelo se expandió por Europa como principal incidencia en Rusia, Austria, Prusia, España o Francia. Aunque eran críticos y combativos, los filósofos ilustrados no proponían abiertamente cambios revolucionarios políticos ni sociales. Creían más bien en cambios pacíficos, orientados desde las élites gobernantes sin transmitir el poder a las masas. Hacia mediados del siglo XVIII, varios monarcas encontraron atractivos puntos de vista en la Ilustración e intentaron reformas que en apariencia encajaban en esta filosofía, ya que si bien quería liberar e instruir al hombre, admitía el poder fuerte en los grandes estados precisamente al servicio de la libertad. Los reyes sabían que algunos aspectos de la filosofía también podían ser útiles a su sistema y rechazaban el resto. Siguiente, por favor. El surgimiento del Estado-Nación.
La principal causa del cambio de mentalidad entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX fue el ascenso de la burguesía, un estamento que acumuló capital debido a la revolución tecnológica. La configuración política del antiguo régimen ya no podía continuar, ignorando este estamento. La Revolución Francesa significó la eclosión de los estados-nación con el triunfo de la economía clásica. Se podría decir que los economistas liberales de la primera mitad del siglo XIX no concedieron una gran importancia a esa cosa nueva que habían inventado los revolucionarios franceses, que era la nación. La gran diferencia entre antiguo régimen y naciente Estado nacional fue que la propiedad del país y su gestión dejaron de pertenecer a personas concretas y pasaron a ser compartidas por la nación. Francia es la cuna del Estado-nación en el estricto sentido del término. Fue el poder que este sistema logró durante la Revolución Francesa lo que permitió posteriormente barrer con Europa. Siguiente, por favor. El siglo de las luces, la Ilustración. Se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia, sus ideas se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, entre otros. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Se consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Se negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. En un contexto en el que la categoría de las personas estaban determinadas por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Se creía en la posibilidad de progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaba en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Se cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. La Revolución Francesa y su influencia en América. La Revolución Francesa, al igual que su procedente, la independencia de los Estados Unidos, llevó a los pueblos latinoamericanos a la convicción de que aquellos también podían ser independientes y proclamar constituciones basadas en los derechos humanos y del ciudadano. Varios factores provocaron el inicio y el desarrollo de la Revolución Francesa. Generalmente se distinguen causas estructurales profundas combinadas con hechos y desequilibrios más circunstanciales debido a la coyuntura de la época. La Revolución Francesa no es fruto directo de una especie de situación, sino consecuencia de una serie de eventos y de situaciones que al asociarse crearon un shock lo suficientemente importante como para inducir transformaciones irreversibles en la concepción de la organización del poder político y de la propia sociedad, generando cambios trascendentes y profundos en la teoría y la práctica de las libertades individuales. Yo les voy a explicar un poco del barroco y como movimiento ideológico frente a las iglesias reformadas y la expresión del absolutismo. El barroco fue una consecuencia de la lucha religiosa. Tuvo lugar en Europa a causa de la reforma protestante, esto como la respuesta a la contrarreforma católica.
El barroco significó el triunfo de los sentimientos exaltados, la serenidad y la fe que habían caracterizado en el Renacimiento al ser humano. Estas fueron sustituidas por la visión de la vida más mística, muy influida por la religión menos optimista. Siguiente, por favor. Algunas características generales en la pintura del barroco es el naturalismo, que desemboca en el realismo. También se presentaban dos tipos de realidades que ellos consideraban como lo bello, lo feo, lo agradable y lo desagradable. El protagonismo del movimiento era la línea abierta y la importancia del color significaba mucho en sus pinturas, ya que predominaba en los dibujos y era un elemento fundamental a partir de los años 20 del siglo XVII. Estos, al contactar con la luz, resultaban las formas. En este tratamiento del color existen ciertas evoluciones que con el paso del tiempo ellos iban siendo más capaces, o en cada pintura de ellos mostraban diferentes técnicas o la misma práctica les daba mejores resultados. La relevancia de la luz también era una de las características principales, y como ejemplo en la pintura es una de Daniel, su nombre es Daniel en los Fosos de los Leones, que es un cuadro del pintor Pablo Rubens, realizado en 1615. Actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C., en Estados Unidos. Algunas de sus tendencias era el clasicismo, que el barroco clasicista se oponía al naturalismo de Caravaggio. Esto por parte de algunos naturalistas para luego embellecerlo e idealizarlo. Se usaban algunos elementos de artistas renacentistas como Miguel Ángel y Rafael. Otra también fue la pintura decorativa. Esta se trataba de obras que se realizaba para decorar las cubiertas de las grandes iglesias y palacios del barroco, y la utilización de las pinturas ampliaban ilusoriamente los espacios. También la pintura paisajista, que existió por un grupo de pintores que trabajaron en la primera mitad del siglo XVIII, y estas representaban paisajes venecianos, como por ejemplo, algunos de los autores, se trata también de Canaletto y de Guardi, y en estas obras daban gran importancia a la profundidad y a la presentación de ciertos edificios que representaban ellos mismos. En la escultura, los escultores barrocos trabajaban principalmente decorando las fachadas de los edificios de la arquitectura barroca y realizando estatuas para mostrar imágenes religiosas. Estas esculturas fueron una rama artística que se fue extendiendo con el paso de los años, y esto pasaron a realizar a continuación las principales características y escultores que esta corriente artística tiene, como por ejemplo que la escultura barroca fue principalmente utilizada para decorar las obras arquitectónicas en este periodo, tanto internas como externamente. También la contraposición al orden que presentaban las esculturas y en general las obras renacentistas. Trabajo con composiciones menos organizados y sin tanto orden. También, algunos de los materiales que ellos empleaban para la elaboración eran el mármol y el bronce principalmente. ¿Le puedes cambiar, por favor? La literatura, esto fue un movimiento literario barroco, y esta fue una corriente surgida en el siglo XVII en algunos países europeos y desarrollados especialmente en España, en la que se conoce como el siglo de oro. Estas presentaban la exuberancia y la exacerbación de figuras retóricas, como por ejemplo los aspectos más singulares de la literatura barroca fueron las formas. Estos escritores del movimiento barroco trataron de alcanzar la originalidad mediante la exacerbación de ciertas figuras retóricas, las cuales dio como resultado los textos de gran complejidad lectora, y estos se pueden suponer como un desafío para los lectores. Los temas que ellos iban tratando era la evolución de asuntos renacentistas y la decadencia barroca. Esto a nivel social, el barroco sucede en un momento de gran desconvento, a la diferencia de la época renacentista,
y se caracterizaba por un óptimo vital. Algunos representantes y obras del barroco literario fue, por ejemplo, Luis de Góngora, y algunas de sus obras fue el sonetos en los años 1582 a 1625. Otro de los representantes fue Francisco de Quevedo, y una de sus obras fue entre sus obras más destacadas. Bueno, existen varias, pero una de las más populares en esa época fue La historia de la vida del Buscón, Los sueños y discursos y políticas de Dios, Gobierno de Cristo y tiranía de Satanás. Lope de Vega también fue uno de estos representantes, y Sor Juana Inés de la Cruz. Siguiente, por favor. Bueno, en el arte neoclásico hubieron ciertas características relevantes, como que surge como una reacción al estilo barroco en la década de 1720, y era llamativa por su sensualidad y lo superficial que era el arte. Es el reflejo de la transformación de la sociedad por la revolución industrial y los descubrimientos científicos, y tomaba las ideas de la antigua cultura grecorromana. Se manifestaba con simplicidad, simetría y geometría, y alcanzó gran difusión por un fenómeno llamado Grand Tour, en donde la aristocracia joven de Europa viajaba a los sitios arqueológicos y pues difundían la cultura grecorromana. Consistía en un arte objetivo y realista, en la cual se sustituyeron las ideas religiosas y adentraron mucho en la razón ilustrada. Era obligatorio tener una formación intelectual profunda y rigurosa para pertenecer como artista neoclásico. Siguiente, por favor. La síntesis del proceso económico y sociopolítico en el Nuevo Hispano. En estas épocas, en la sociedad de la Nueva España, los españoles conformaron un pico o una pirámide en donde tenían cierta importancia los grupos sociales. En el pico de la pirámide se encuentran los españoles y criollos, que eran el grupo más privilegiado y tenían poder en el control político y económico. En el caso de los criollos, como eran nacidos en la Nueva España, tenían menos derechos que los españoles, así que ellos no alcanzaban poder político. Luego estaban los mestizos y castas, que eran los hijos de padres de distintos grupos sociales, como los españoles, indígenas y criollos. Eran el grupo mayoritario y la mano de obra, ya que se dedicaban a la agricultura, ganadería y trabajo de minas. Siguiente, por favor. En la parte baja de esta pirámide se encuentran los indígenas, que eran el grupo minoritario, ya que murieron en epidemias y en guerra, y muchas de sus comunidades se desintegraron, ya que se evangelizaba y se pagaba tributo a los españoles. Y los africanos fueron traídos como esclavos, y eran mayoría dentro de minas, servicio doméstico y haciendas azucareras. Siguiente, por favor. La estructura del gobierno fue establecida por los españoles desde España y era la siguiente. El mayor poder lo tenía el rey, que gobernaba el territorio, pero él habitaba en España. Y de él las decisiones pasaban al Consejo de Indias, que eran los que proponían las políticas que aplicaban al territorio, elaboraban leyes, nombraban funcionarios y supervisaban la Real Hacienda y recopilaban la información geográfica e histórica que recababan los españoles en la Nueva España. Luego se encontraba el virrey, que era la cara política del rey, y sí habitaba dentro del territorio y dirigía la política y la economía y justicia dentro de la Nueva España, y además su labor era apoyar a la iglesia evangelizadora. Después seguían las audiencias, que eran los tribunales civiles y judiciales, y escuchaban las quejas de los pobladores. Luego los gobernadores eran los que administraban las provincias e intendencias de la Nueva España y eran designados directamente por el rey. Y luego los ayuntamientos y cabildos, que en especial recaudaban algunos impuestos y repartían los solares, pero también
revisaban problemas políticos, económicos y administrativos. Los españoles indujeron productos y herramientas para promover la economía. Siguiente, por favor. Dentro de estas actividades predominaban la agricultura, la minería y la ganadería. Dentro de la agricultura introdujeron productos como trigo, arroz, cebada y vegetales como la zanahoria, lechuga y cebolla. Además de las herramientas para hacer más fácil dentro en el arado, las acciones, tenazas y animales de tiro. En la minería localizaron ciertos reales que eran los centros mineros y todavía están presentes y se pueden ir a visitar y se encuentran en Guanajuato, Real de 14, Zacatecas, Tasco, Chihuahua, San Luis Potosí y Durango. Y en ganadería trajeron animales como el caballo, oveja, cabra, cerdo y aves de corral, tanto para consumo y ayudar en las actividades. Dentro de las decisiones que realizó la España tras la conquista fue reorganizar el territorio para administrar los recursos económicos y sociales. Ya a ciertos grupos indígenas les hacían pagar tributo y tenían que adecuarse al contexto, o sea, tenían que volverse cristianos. Pero para su organización destruyeron ciudades y las volvieron a alzar con una retícula en donde se encontraban iglesias, plazas y calles centrales. Siguiente, por favor. Los rasgos relevantes del barroco novohispano. Fue importante dentro del siglo XVII y XVIII dentro de México y manifestaba expresiones dentro de la arquitectura, pintura, escultura y la literatura. Era el seguimiento del movimiento que venía de Europa, pero en este caso tenían una diferencia por la distancia. Aunque seguía ciertas características del barroco europeo, la distancia con España provocó que dentro de la Nueva España se realizara un propio movimiento barroco. Y estos tenían intervenciones de artistas europeos, indígenas y criollos. Aparte del decorativismo exacerbado y la monumentalidad, se utilizaban materiales locales y técnicas como el mosaico, yesería y esofado. Y en la pintura se privó el gusto por la intensa coloración y se crearon géneros de pintura de castas y biombos. Siguiente, por favor. También se trataron géneros esenciales que venían del barroco español, como las pinturas religiosas, mitológicas e históricas, y también tuvieron el gusto por las culturas exóticas como los españoles. Y el barroco novohispano representa para muchos el triunfo de la contrarreforma en América y la síntesis cultural de la sociedad colonial. Siguiente, por favor. Luego tenemos la génesis del neoclásico, que fue impuesto por las monarquías en América Latina para conectar Europa y apoyar a la clase dominante, que en ese caso era a los españoles y criollos. Y después de las guerras de independencia, esta relación se complicó, pero el neoclasicismo se sigue extendiendo en algunas academias administrativas. Dentro de México, inició dentro de la Academia de Arte de San Carlos, la cual su personal docente se importó directamente de Europa y sobre todo de España, y trabajaban en conjunto y ligados así. Era la creación en contra del movimiento barroco dentro de los últimos años en la colonia y presentaban el modernismo y estaban totalmente en contra a la complicación barroca, o sea, su línea curva, la pasión y movimiento, y el neoclásico manifestaba la calma, el equilibrio y la tranquilidad. El neoclásico en México fue una expresión de clases sociales altas y cultas, siendo así el último asentamiento de las fuerzas dominantes del fin del colonialismo. Y así aceptar el arte neoclásico significaba aceptar el arte moderno.
Por medio de las artes, la pintura, escultura y grabado se buscó la forma de cambiar el perfil de la sociedad, mientras que la arquitectura fue el verdadero reflejo de la situación en contra de la sociedad. Y como ejemplo tenemos el monumento a Benito Juárez, que es totalmente uso de mármol y atrae otra vez las culturas grecorromanas. Siguiente, por favor. Una de las obras arquitectónicas del barroco, o que fue la Basílica de Santa Cruz de Lisi en Italia. Esta fue, bueno, es un templo en conjunto que tuvo comenzó desde 1548 y estos trabajadores se propagaron hasta 1685. Fue una obra muy larga que duró más de un siglo y fue dirigido consecutivamente por varios arquitectos y escultores, entre ellos Gabriel Riccardi, Francesco Antonio Cimbalo, Giuseppe Cimbalo y César Pena. Estos querían expresar, tenían diferentes representaciones, la cual tenía cierto significado para ellos. Por ejemplo, la parte más baja de la fachada es una representación del mundo pagano, el cual solo será salvado por el sacrificio de Jesucristo de la cruz, y esto está en la cúspide de la fachada, mientras que en la parte más de arriba aparecen los ángeles que coronan al papado y a la monarquía, representando al mismo tiempo el poder terrenal y el espiritual, sin cuya presencia es impensable el orden. Y por último, en lo más alto se ve el rosetón, fuente de la luz divina, y un conjunto de santos alegorias. Todo esto está rodeado a la cruz, que ocupa un espacio central. Eso se ve ahí en la imagen. Y bueno, en nuestro equipo, tenemos la interpretación de la obra como que los escultores utilizaron a la religión como un tema principal para la creación de la basílica, como parte de la corriente barroca, además de la presencia de los adornos y ornamentos excesivos en la fachada de esta. Y la vigencia e impacto de la expresión artística en nuestros días es que actualmente la basílica se considera como una de las obras maestras de la arquitectura de la ciudad, y los monjes celestinos administraron el convento y la basílica hasta la suspensión del orden en 1807. Esta posteriormente la iglesia estuvo abandonada y el palacio se anexó, se convirtió ahorita como sede de oficinas políticas.